Hola, en este video vamos a mirar cómo trabajar integrales indefinidas, integrales definidas y las sumas de Riemann, tanto con el punto izquierdo como con el punto derecho. Vamos a iniciar escribiendo nuestra función. Yo acá tengo escrita una función, voy a borrarla para escribirla nuevamente. Le vamos a dar entrada y aquí tenemos nuestro teclado de GeoGebra. Entonces vamos a darle x cuadrado más 3, que es la función que queremos integrar. Efectivamente aquí ya nos sale el x cuadrado más 3, la función que efectivamente es una parábola. Y si queremos integrarla, entonces simplemente en una nueva entrada le decimos integral. Si la queremos que sea indefinida, es decir, si no tenemos límites de integración, entonces le damos integral función y en la función podemos poner f de x o solamente f, que es la función que teníamos acá. Si observan, efectivamente la integral es 1/3 de x a la 3, la integral de este primer término, más la integral de 3, que sería 3x. Si queremos que salga con la constante, entonces al escribir integral, por fuera del paréntesis, le escribimos más c. Y entonces al escribirle más c, también nos va a salir acá nuestra integral. La vamos a hacer nuevamente, voy a borrarla para que nos demos cuenta. Entonces acá, integral de la función, que vamos a poner f, vamos a ponerlo en minúscula y vamos a escribirle más c. Si ustedes observan, aquí ya tiene la constante, en este caso aparece algo que se llama un deslizador. Ese deslizador también nos va a servir para poder utilizarlo en las sumas de Riemann, como una estrategia para no tener que hacer sumas de Riemann para n igual a 4, n igual a 15, n igual a 12, sino que podemos mover ese deslizador y obtenemos todos nuestros rectángulos y nuestras sumas. Si ustedes observan, acá tenemos la integral y en este caso la constante dice que es 1, pero a medida que vamos moviendo ese valor de la constante, la integral se mantiene igual. ¿Por qué? Porque se le agrega la constante y sabemos que al derivar esta función pues vamos a obtener la función original. ¿Qué pasa cuando movemos acá? Que se va transformando la gráfica de nuestra integral. ¿Listo? Entonces así se trabajaría la integral indefinida. Ahora bien, vamos a utilizar de nuevo esta función. Voy a borrar esta parte y vamos a utilizar esta función para hacer una integral definida. Vamos a ponerle unos límites. Aquí en este caso le ponemos integral y vamos a buscar donde dice función extremo inferior del intervalo y extremo superior del intervalo. En la función le damos f, porque así se llama nuestra función, recuerden, f. En el extremo inferior voy a poner un valor que sea de 2, de 0, pongámosla de 0, y lleguemos aquí al extremo superior que sea 4. Y le damos enter. Y ahí ya obtenemos nuestra integral evaluada entre 0 y 4. En este caso sería el área 33.33, el área de la curva. Miren que acá ya está delimitada. Si ustedes observan acá en el gráfico, está delimitado, está sombreada el área bajo la curva de 0 a 4 y efectivamente ahí tenemos el valor de nuestra integral. Muy bien, vamos a ocultar un momento esto y lo que vamos a hacer ahora es utilizar las sumas de Riemann. ¿Cómo vamos a utilizar las sumas de Riemann? Vamos a hacer en el ejemplo también de 0 a 4, como ya tenemos estos límites. Entonces lo primero, voy a ampliar un poquito acá para que se vea el 0 y el 4, vamos a ubicar unos puntos. Esos puntos los voy a poner acá sobre el 0 y sobre el 4. Ahí ya tengo el punto A y el punto B con sus coordenadas. ¿Listo? Y entonces, ahora nosotros lo que vamos a hacer en este caso específico es calcular nuestras sumas de Riemann. Fíjense que ya tenemos la integral. Si yo hago esto, aquí aparece entre A y B. Vuelvo a mostrar la integral, ya sabemos que es 33.33. Y ahora vamos a utilizar las sumas inferiores y las sumas superiores. Entonces la suma inferior es la que normalmente nosotros conocemos como sumar por el punto izquierdo. Entonces le damos suma, aquí suma inferior, vamos a buscar suma inferior
y aquí aparece suma inferior. Miren las opciones, suma inferior, tenemos que conocer la función, el extremo inferior, que también lo conocemos, el extremo superior y el número de rectángulos. ¿Listo? En este caso lo voy a hacer sin deslizador, para que lo hagamos así directamente. Y ahorita lo hacemos con el deslizador para que ustedes se den cuenta que es mucho más práctico. Entonces voy a tomar acá la función que se llama f, en el caso que le pusimos f. El extremo inferior sabemos que es 0, el extremo superior sabemos que es 4, y en n son el número de particiones. Entonces en este caso voy a decir que las particiones sean en 5 rectángulos. Le damos 5 y fíjense que acá ya tenemos el área bajo la curva, aquí las sumas de Riemann, miren, de estos 5 rectángulos, ahí se ven muy bien, y se aproxima a 33.33. Faltan unos valores, pues, obviamente, porque el número de rectángulos es muy pequeño. Entre más rectángulos tomemos, pues más se va a aproximar. Listo. Ahora voy a hacer un pequeño cambio. Voy a borrar esta parte para que observen por qué el deslizador les puede ayudar más. Voy a borrar esta parte. En los deslizadores voy a venir aquí al panel y en el penúltimo cuadrito de mando voy a crear un deslizador. Ese deslizador lo voy a poner de la siguiente manera. Aquí me aparecen unos datos. Entonces, me dice mínimo. El mínimo le voy a poner 1, máximo 50, es decir, que yo pueda tener 50 rectángulos. Y el incremento se lo voy a poner de 1 en 1, para que no se vaya aumentando en decimal, sino en unidades enteras. Y aquí le voy a poner, en lugar de B, le voy a poner N, que es la letra que estamos usando nosotros como el número de particiones. Y le damos OK. Ese deslizador está aquí en el panel y está también aquí. Si lo movemos no pasa absolutamente nada porque no está todavía ajustado, asociado a nada. Ahora sí, voy a volver acá a la suma inferior. Suma inferior, de nuevo, la función sabemos que se llama f. El extremo inferior sabemos que se llama 4. El extremo superior, 0. El extremo superior se llama 4. Y el número de rectángulos, en este caso no le voy a poner un valor, sino que le voy a decir n. Y le doy enter. Fíjense que aquí dice que nos dio 12. ¿Por qué? Porque hay un solo rectángulo. Pero cuando yo empiezo a mover el deslizador, observen en la parte derecha que el número de rectángulos va aumentando. Aquí vamos en 5 rectángulos. Pero si seguimos aumentando, fíjense cómo se va haciendo cada vez más cercana al área bajo la curva. Y cuando llegamos a 50, se aproxima mucho más al 33.33, que es el área bajo la curva. Entonces, esto nos permite a nosotros observar cómo es el comportamiento de esa función, de la curva, el área bajo la curva de esa función entre 0 y 4, a través de las sumas de Riemann. Voy a ocultar un momento la suma inferior con el objetivo de hacer la suma superior, que serían los rectángulos de la parte derecha. Entonces, en este caso, en otra entrada, le damos suma, pero vamos a hacer ahora donde diga suma superior, que está aquí abajo. El proceso es igual. La función que se llama f, el extremo inferior sigue siendo 0, el extremo superior en este caso sigue siendo 4, y el número de rectángulos le vamos a llamar n. Observen que aquí ocurre algo con el deslizador. Entre más pequeño, entre menos sea la partición, el área se vuelve más grande. Pero a medida que vamos haciendo más rectángulos, por ejemplo en 5, que fue el ejemplo, 40, 16, pero a medida que vamos aumentando el número de rectángulos, se va acercando mucho a el área bajo la curva. Eso sería el procedimiento tanto para la integral definida, que eso lo deben hacer en el punto 1 del taller, para la integral indefinida, que está en el último punto, y para la suma de Riemann, que está en el punto 2, depende si les salió punto derecho o punto izquierdo. Si es punto izquierdo, entonces ya saben que es la suma inferior. Si es punto derecho, ya saben que es la suma superior. Espero que este video sea de gran ayuda. Un abrazo.